Ya les han dicho que el tema que íbamos a desarrollar esta mañana tenía que ver con la misericordia. Y yo me pregunto qué otro tema íbamos a presentar como objeto de nuestra reflexión cristiana en este retiro, siendo hoy día 12 de diciembre, es decir, habiendo pasado apenas 4 días desde que el Papa Francisco inaugurara en Roma el año de la misericordia y el día antes de que en nuestra archidiócesis de Valencia se inaugure ese año, o bien el mismo día. Me han dicho que en Teruel se inaugurará esta tarde, el mismo día en que la diócesis de Teruel, a la cual pertenecen algunos de ustedes, va a comenzar la contemplación de la misericordia de Dios por invitación de aquel que nos preside en la caridad, el obispo de Roma. Vamos pues a centrar nuestra atención en el tema de la misericordia, pero lo vamos a hacer hoy en la víspera del tercer domingo de Adviento, es decir, lo vamos a hacer en nuestro retiro de Adviento, lo cual significa que lo queremos hacer como reflexión de este tiempo en el que la Iglesia nos invita a preparar el camino del Señor que viene a salvar. Por eso yo quisiera que, uniendo esos dos temas, año de la misericordia, tiempo del Adviento, salgamos hoy de una manera particular al encuentro de la misericordia de Dios, que se ha hecho misericordia humana en Jesucristo, el Hijo de María, para contemplar esa misericordia. Que desde la contemplación de la misericordia de Dios que viene a nuestro encuentro, acojamos personalmente la misericordia. Dejemos que entre en nuestro corazón, en Cristo, rostro humano de la misericordia de Dios. Y finalmente, contemplando y acogiendo la misericordia, dejar que la misericordia de Dios nos contagie para ser nosotros, en nuestra vida, en nuestras relaciones, misericordia para las personas, los hombres y mujeres que encontramos en el camino de nuestra vida. La misericordia en el tiempo del Adviento. ¿Y de qué nos vamos a servir? Principalmente del Evangelio. Lo que yo haré esta mañana en relación con estos 3 puntos: contemplar la misericordia, acoger la misericordia, contagiarse de la misericordia, va a ser evocar textos del Evangelio que todos conocemos. Tal vez hubiera sido bueno haberlos traído fotocopiados, pero vamos un poco todos saturados de trabajo, y la verdad es que pues ayer se me pasó a mí pasar esos textos a un documento y hacer las fotocopias. Se me pasó, y además tal vez
Esta mañana he visto una especie de signo de Dios en ello, porque se nos está inundando con materiales, papeles. ¿Por qué esta mañana? Porque nada más llegar a la sacristía de la catedral, donde he asistido al coro con los otros canónigos, teníamos 2 sobres de materiales, lleno de papeles, lleno de folletos. Y al final, nuestras casas son montones de papeles. Y en la cabeza que tenemos, y en el corazón que tenemos, pues tal vez sea una invitación a dejar que penetre en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón la palabra de la misericordia, que es la palabra del Evangelio, para después, lo haremos al final, antes de la misa, cada cual repasar un poquito en su mente los puntos que vayamos desarrollando, los textos del Evangelio que, vuelvo a repetir, son muy conocidos y que iré evocando en esta charla. Mirad, hablar de la misericordia en el tiempo del Adviento no es una especie de cortar y pegar, eso que se estila tanto actualmente. 2 temas que no tuvieran nada que ver. La misericordia es uno de los es uno de los temas grandes del Adviento. Otra cosa es que nosotros no le hayamos concedido todo el espacio que se merecía, como nos recuerda el Papa Francisco en sus múltiples intervenciones. ¿Por qué digo que la misericordia es un tema del Adviento? Porque aparece resaltada, claramente resaltada, en algunos textos que se leen en el tiempo del Adviento. Algunos de ellos, incluso los que recitamos el breviario por obligación, por deber de ministerio, y otros que lo hacen voluntariamente, lo recitamos por la mañana y por la tarde, prácticamente al final de nuestra oración de alabanza a Dios. Estoy hablando del texto que conocemos como el Magnificat, el canto de María, que recitamos por la tarde, en la hora de vísperas, y que resuena varias veces durante el tiempo del Adviento en la liturgia de la Iglesia, en la Eucaristía, concretamente los días inmediatamente anteriores al Adviento, a la Navidad. Lo mismo el cántico de Zacarías. Hay muchas palabras, muchos temas en esos cánticos, pero en un momento determinado, María, la madre de Jesús, la doncella de Nazaret, da gracias a Dios porque ha hecho obras grandes en ella. Y sigue diciendo María, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. No contenta con eso, cuando se acerca al final de su cántico y evoca la historia de la salvación que se ha concentrado en ella, dice que toda esa historia, y el momento central de la historia, que es la encarnación del Hijo de Dios,
lo ha llevado adelante el mismo Dios, acordándose de la misericordia que tuvo con nuestros padres. Un poco después, cuando nace el Bautista, de labios de Zacarías salen palabras también que exaltan la misericordia de Dios, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, dice Zacarías. Y ya lo mismo, al final de su cántico, presenta la llegada del Hijo de Dios, futura, el sol que nace de lo alto, como movida, impulsada por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Recuerden las palabras: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Es decir, en esos textos tan del Adviento, en esos textos de los profetas que anuncian la salvación que va a venir, María y Zacarías, en esos textos el misterio de la concepción del Hijo de Dios en el seno de María, el misterio de su nacimiento, y también el misterio del nacimiento y la concepción del precursor, el hijo de Isabel y el hijo de Zacarías, son presentados como efecto, como producto de la misericordia de Dios, de ese Dios cuyo amor le ha llevado a cerrar los ojos ante nuestros pecados y compadeciéndose de nuestra misericordia, de nuestra miseria, ha venido a salvarnos, ha venido a ofrecernos su perdón, a ofrecernos la reconciliación con Él, movido por la misericordia. Por esta razón, Jesucristo es presentado en el Evangelio como profeta de la misericordia, que habló al pueblo de la misericordia de Dios. Y lo hizo con sus palabras, lo hizo con gestos cargados de significado y lo hizo con acciones puntuales. ¿Quién no recuerda la parábola del hijo pródigo, que solemos llamar, y que tal vez habría que acostumbrarse a llamar parábola del Padre de la Misericordia, que es una metáfora, una imagen impresionante de Dios, que contempla cómo sus hijos, representados en el hijo menor, le dan la espalda, quieren vivir su propia vida, dejan la casa paterna y se van hundiendo en la inhumanidad más terrible, se van deshumanizando. Hasta el día en que
seguramente porque esperaba esa vuelta día tras día, ve a lo lejos cómo su hijo se acerca. Y conmovido en sus entrañas, impulsado por su misericordia, sale al encuentro del hijo, casi no lo deja hablar, lo abraza y lo llena de besos, preparando para aquel hijo que estaba perdido y ha vuelto, que había muerto y ha vuelto a vivir, un banquete de fiesta. Es impresionante, ese es nuestro Dios, el Dios de la misericordia, siempre dispuesto al perdón, siempre dispuesto a abrazar a cualquiera que quiera volver a Él. Esa fue la enseñanza de Jesús con sus palabras y esa fue la enseñanza de Jesús con sus gestos. A Leví, un relegado de la vida social, de la vida religiosa, un despreciado por ser el que recogía los impuestos injustos que Roma imponía al pueblo de Israel, un pecador señalado como tal, Jesús lo llama a que lo siga. Lo mismo que hizo con Simón, con Andrés, con Santiago, con Juan. Porque él había venido a enseñar que Dios es misericordioso. Él había venido no a llamar justos, sino a llamar pecadores. Como a aquella mujer pecadora que se enteró de que el maestro de Nazaret estaba en casa de un fariseo porque había acogido la invitación a compartir la mesa con aquellos que eran los oficialmente justos, y ella, descubriendo en Jesús la presencia de la misericordia de Dios, le rindió su homenaje, derramando un frasco de perfume en sus pies y enjugando los pies con sus cabellos. Gestos de Jesús que hablan de la misericordia de Dios. Jesús mismo, que es presencia de la misericordia de Dios. Por eso, lo mismo que el padre que tenía 2 hijos de la parábola, cuando entra en la ciudad de Naín, un pueblo insignificante del norte de Galilea, y ve que sacan a enterrar a un muchacho, hijo de una mujer que era viuda, se conmovieron sus entrañas, nos dice el evangelista. Se conmovió Jesús ante el espectáculo triste, dramático, de una mujer viuda, es decir, sin futuro porque su marido había muerto. Estamos en aquellas sociedades, no había pensiones, no había ni de viudedad ni de ningún tipo. Los profetas habían advertido, la religión pura y verdadera es
atender a los huérfanos y a las viudas. El único horizonte de futuro que tenía aquella mujer era su hijo único. Y también su hijo había muerto. Las entrañas de Jesús se conmueven. Lo mismo que se conmovieron las entrañas del padre de la parábola. Y entró en acción. Resucitó a aquel difunto, devolviendo a aquella mujer la esperanza. Y mostrando con esa acción extraordinaria que Dios no es impasible ante la miseria humana, ante cualquier miseria humana. Jesús habló del Dios de la misericordia. Mucho más. En Jesús, el hijo de la doncella de Nazaret, Dios nos mostró su misericordia de tal modo que se ha conmovido el mismo Dios con la conmoción que sentimos los seres humanos. El Dios de la misericordia. Jesús, rostro de la misericordia de Dios. Ahora bien, esta misericordia de la que habló Jesús, esta misericordia que se hizo presente en la palabra, en las acciones, en los gestos cargados de fuerza de Jesús de Nazaret, no actúa como una máquina, no actúa de manera automática, actúa de manera espontánea, sí, en relación con la enfermedad, la muerte, el dolor. Pero en relación con esa otra miseria más interior, en relación con el pecado, que es la raíz de todos los males, no actúa como una máquina. Es preciso que nos abramos a la misericordia de Dios. Es preciso que acojamos la misericordia. Porque es verdad, Jesús habló de la misericordia, Jesús mostró la misericordia de Dios. Pero hubo gente que no se abrió a la misericordia. Con frecuencia, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, se nos cuenta que los escribas y los fariseos criticaban una y otra vez a Jesús de Nazaret porque decía, comía con los publicanos, como Leví, y con los pecadores. El hijo mayor de la parábola, del padre que tenía 2 hijos, cuando se enteró de lo que había hecho su padre, de la reacción de su padre ante la vuelta de ese hijo tuyo, es impresionante escuchar estas palabras de un hermano, hablando de su hermano, ese hijo tuyo, cuando se enteró, dice, se puso muy triste. Y ante la indagación que realizó el padre, de por qué esa tristeza, le recriminó al padre su comportamiento. Viene ese hijo tuyo que se ha gastado su fortuna con malas mujeres y le organizas un banquete. Y a mí
y se cerró a la misericordia de Dios. Porque el ser humano, los seres humanos, somos tan duros que incluso ante el Dios de la misericordia, hecho uno de nosotros, hablándonos de misericordia y actuando la misericordia, nos cerramos a ese mensaje. Pero podemos abrirnos. Y Jesús vino para eso, para que acogiéramos la misericordia. Como la acogió aquella mujer pecadora que descubrió en el Nazareno el amor infinito de Dios. Y porque amó mucho, dice el Señor, le perdonaron sus muchos pecados. O cómo le vi el publicano, a quien el Señor invitó a comer, a quien el Señor invitó a su seguimiento, y él acogió la palabra de Jesús que hubiera podido rechazar. Porque además aparecía en la lista oficial de los que eran incapaces de escuchar el mensaje de Dios. Pero en el caso de aquel mensaje encarnado en el mensajero de Nazaret, Leví se abrió a la misericordia. Lo mismo que Zaqueo. Un publicano, otro pecador público, señalado como tal, muy rico, dice el Evangelio, jefe de publicanos, es decir, el no va más de los pecadores, que quiso ver a Jesús y cuando el Señor le dijo, hoy quiero hospedarme en tu casa, él bajó corriendo muy contento y le abrió las puertas que hubiera podido cerrarle. También se las abrió otro publicano. ¡Qué coincidencia! Todos pecadores públicos, de quien Jesús habla en la parábola del publicano y del fariseo. Un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. El fariseo decía, Señor, reparto lo que tengo que repartir, pago los diezmos, lo cumplo todo perfectamente. No soy como los demás, no soy como ese. Otra vez ese adjetivo de desprecio hablando del otro. No soy como ese publicano. Destaco en mi justicia. Mientras que el publicano, retirado allí en un rincón del templo, decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Porque mirad, para poder acoger la misericordia de Dios en nuestra vida, es preciso reconocerse en lo que somos. Todos también nosotros, gente piadosa, que a veces mostramos la peor cara de la humanidad, porque somos incapaces de abrirnos a la misericordia.
con qué insistencia está recordándolo una y otra vez el Papa Francisco a toda la Iglesia, y con qué resistencia algunos corazones están cerrándose a ese mensaje que nos invita a la misericordia. Para contagiarse de la misericordia es necesario convertirse, porque la misericordia de Dios que se hace presente en Jesús, que viene a nosotros cada día, solemnemente en este tiempo de Adviento. Vamos a hacer un break de eso que dicen los ingleses y vamos a apagar todos los móviles, todos, porque ya está empezándose la cosa a complicar. Suena por aquí, suena por allá, y recuerden pues que hay que pensar, ¿he apagado el móvil? No. Sí. Si está apagado, a ver si el mío lo ha apagado. No, me lo he olvidado en casa. Otro más. O sea que todos necesitamos apagar el móvil, Todos podemos tener el móvil encendido, así que miremoslo un momentito para que así nuestra reflexión transcurra, digamos, serenamente, serenamente. ¿Vale? ¿Está mirado ya? ¿De verdad, de verdad? A ver si no suena ninguno más. Si suena alguno más tendremos misericordia, pero al que le suene, que se dé cuenta. A mí me impresiona siempre esa escena de Leví, de la cual hemos hablado, en la que Leví acoge la misericordia de Dios, y en contraste con él, los escribas, los fariseos, los buenos de la sociedad israelita, criticaban a Jesús porque comía con fariseos, porque comía con pecadores y con publicanos. Y Jesús les responde: no necesitan de médico los que están sanos, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y añade el Señor: para que se conviertan, para que se conviertan. Si queremos acoger la misericordia de Dios en nuestras vidas, lo decía yo, vamos a tener misericordia y paciencia, Señor, dónanos paciencia. Si queremos acoger la misericordia de Dios en nuestra vida, es preciso evitar la tentación de querer que Dios sea como nosotros. Eso es lo que pretendió el hermano mayor de la parábola. Que Dios fuera como Él quería que fuera. Y Dios no es así. Dios es como es Él. Infinitamente misericordioso. Si queremos acoger al Dios de la misericordia, tenemos que abandonar nuestras seguridades. No podemos ser como el fariseo de la parábola. Es que, Señor,
soy lo mejorcito que hay. Es que ya no puedo hacer más porque no tengo tiempo. Pertenezco a esta y a esta otra asociación, voy a misa todos los días, hago oración, rezo el breviario incluso. No soy como ese que pasa por ahí, que ni siquiera va a misa cuando hay una boda o hay un entierro, se queda fuera. Ese ponerse por encima de los demás, del fariseo de la parábola, ese nuestro ponernos por encima de los demás, ese nuestro creernos mejores que los demás, impide acoger el mensaje de la misericordia. No somos mejores que nadie, en ningún caso. Somos pobres criaturas necesitadas de la misericordia de Dios. Solo así, acogiendo de ese modo la misericordia, dejando que la misericordia de Dios toque nuestro corazón dañado, miserable, podremos, ya estoy llegando al tercer punto, contagiarnos de misericordia. En la bula de convocatoria del Año Santo de la Misericordia, el Papa Francisco habla no sólo de la misericordia de Dios, no sólo de que necesitamos misericordia, sino que habla también de las que en la Iglesia se han llamado obras de misericordia. Eso es lo que quiero decir ahora en este punto concreto, evocando también para ello textos del Evangelio. Quien ha experimentado la misericordia de Dios en su vida, se contagia de la misericordia. Otra vez volvemos al texto de Zaqueo. Zaqueo, baja de la higuera porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó muy contento y recibió al Señor, le preparó un banquete. Pero inmediatamente a Jesús, desde esa alegría de sentirse objeto de la misericordia en su miseria, Zaqueo dijo aquello de: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Solo entonces dijo el Señor: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Porque el contacto con la misericordia de Dios presente en Jesús de Nazaret, que atravesaba la ciudad de Jericó, transformó el corazón de Zaqueo y lo contagió de misericordia. Como contagió al buen samaritano. Es otra parábola, pero también es impresionantemente significativa. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de bandidos que lo molieron a palos, casi le dieron muerte. Quedó herido al borde del camino. Un sacerdote que venía del templo, es decir, del lugar donde habitaba la santidad, pasó junto a él, lo vio, pero pasó de largo. Tenía prisa.
Lo mismo hizo un levita. Pasó junto a él, lo vio y pasó de largo. Tenía mucho que hacer. Alguien de quien no se esperaba precisamente que reaccionara de otra manera, un samaritano, es decir, también un oficialmente marginado de la vida religiosa, de la vida de justicia del pueblo de Israel, un samaritano pasó junto a él, lo vio y al verlo se conmovieron sus entrañas. Es decir, tuvo la misma reacción inmediata que el padre que tenía 2 hijos cuando vio volver al hijo, la misma reacción que tuvo Jesús cuando vio a aquel difunto hijo de una mujer viuda que era sacado a enterrar, porque la misericordia de Dios que se hace presente en Jesús de Nazaret contagia hasta el punto de hacernos a nosotros tener los mismos sentimientos que Dios. Tener los mismos sentimientos que Jesús. Y sólo entonces, cuando nuestro corazón palpita al ritmo del corazón de Dios, al ritmo del corazón de Jesús, cuando nuestras entrañas se conmueven, como se conmovieron las entrañas de Jesús, como se conmueven las entrañas de Dios, sólo entonces hemos entrado en la dinámica de la misericordia. Sólo entonces mostraremos que la misericordia de Dios ha entrado realmente en nuestra vida. Y mirad, en el Evangelio, en relación con este contagiarse necesariamente de la misericordia, hay también una palabra dura para cuando eso no ocurre. La contó también Jesús. Había un hombre rico. No sé si se habrán dado cuenta ustedes de que el Evangelio, Jesús no le pone nombre a ese rico. Lo llamamos Epulón, que es una manera de decir un hombre rico, rico, porque Epulón significa rico, no significa otra cosa. No se le da nombre. Que banqueteaba diariamente. A su puerta había un pobre llamado Lázaro, sí que tiene nombre el pobre, que casi no podía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y cuando murieron los dos, pasó lo que pasó. El pobre fue llevado al seno de Abraham. El rico quedó en el lugar de los muertos, donde se desaparece hasta el punto de perder incluso el nombre. Y la razón la explica el Señor, poniéndola en labios de Abraham. En tu vida recibiste bienes, Lázaro en cambio males. Es justo que ahora él goce, mientras que tú has sido relegado a la nada.
porque con claridad lo dice el Señor, nuestro destino definitivo depende de nuestra actitud ante los hermanos, ante los hermanos necesitados. Y entonces ya no habrá remedio. Ni aunque resucite un muerto, le dice Abraham al rico, desesperado y sin futuro. La voz de los profetas es preciso escucharla ahora. Es preciso escuchar ahora la voz de Jesús, que ya había sido anticipada por su madre en el cántico que entonó cuando se encontró con su pariente Isabel en las montañas de Judea. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es el mismo mensaje de la parábola de aquel rico sin nombre y del pobre Lázaro. Un mensaje que se orienta a que, contemplando la misericordia de Dios, acogiendo la misericordia de Dios en nuestra vida, seamos misericordiosos, como el Padre del cielo es misericordioso. Que Dios, el Dios de la misericordia, nos conceda prepararnos adecuadamente para celebrar la llegada de la misericordia en Cristo, que nace una vez más. Para ello, yo os invito a que ahora, en un ratito de silencio, hasta la hora de la misa, sin encender los móviles, evitando ese movimiento ya automático en nuestra vida que es enseguida ver si tenemos algún WhatsApp, algún mensaje, nos pongamos delante de Dios y contemplemos su misericordia infinita. Y le pidamos que sepamos acogerla en nuestra vida, saliendo de nuestras seguridades, reconociéndonos en lo que somos, necesitados de la misericordia, y que nos ayude también a ser misericordiosos, como el Padre del cielo es misericordioso. Hagámoslo, el Papa nos invita a ello en la bula de convocatoria del Año Santo, con María e invocando a María. Dice el Papa, la dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo. Yo diría, nos acompañe esta mañana, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Dirijamos a María, sigue diciendo Francisco, la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos
y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, es decir, su Hijo Jesús.